de las redes, lo que es el BIM. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que esto puede significar para nosotros como modeladores de edificios, quizás algunos de ustedes como diseñadores, arquitectos, eh, ingenieros calculistas, pueden ser de estructuras, de sistemas. Veremos que esto aplica a todos esos casos. ¿Ok? Yo voy a empezar a compartir mi pantalla justo en este momento. Permítanme hacer un pequeño cambio por acá en la presentación. Y vamos a compartir la pantalla. Perfecto. De todos modos, quisiera que ustedes me confirmaran que están viendo adecuadamente la pantalla actualmente. Bien, que se ve bien. Bueno, espero que sí. Igual acá en el chat vamos a estar atentos a cualquiera de sus comentarios. ¿Ok? Se ve perfecto, nos comentan por acá en soporte técnico. Así que muy bien. Bueno, aprovechamos para darle la bienvenida a aquellos que vemos por acá listados entre la lista de los participantes. Nos gustaría saber en qué parte se conectan, cuáles son algunos de sus intereses, ¿sí? Conocernos un poco en esta sesión y también ver hasta qué punto conocemos lo que es el BIM, lo que son sus implicaciones. Por favor, tengan la total libertad de escribir sus consultas a través del chat porque eso nos va a ayudar a ajustar la presentación a sus propias necesidades y queremos que haya una interacción, ¿no? Entre todos nosotros. Cuando hablamos de modelado inteligente de edificaciones, lo que hablamos es ya no simplemente vamos a dibujar una edificación, no vamos simplemente a hacer una representación gráfica de la edificación, sino que introducimos y también extraemos información en nuestros modelos que facilita la toma de decisiones en distintos pasos del proceso de diseño, del proceso de construcción e incluso durante la operación de las edificaciones. De tal manera que el modelo se convierte ya no solo en una representación de lo que vamos a construir, sino en un gemelo que nos permite, pues, tomar decisiones más acertadas. Pueden en algunos casos representar cambio situacional, pueden en otros casos cambios de perfiles, en otras situaciones pueden ser aminoramiento de los costos y así por el estilo. Entonces, eso es lo que vamos a ver en resumen en este. ¿Ok? Bueno, hacemos una breve presentación. Mi nombre es Enzo Garófalo, soy Master Data Science con también un Bachelor en Ingeniería Civil, gerente de transformación digital actualmente en mi empresa e instructor certificado Autodex para el Instituto Arts. Así que, bueno, esperamos que parte de esta presentación pueda transmitirle a usted alguna de las experiencias que hemos ganado en los últimos años desarrollando proyectos con BIM e implementando esta tecnología en toda Iberoamérica, empresas acá de España, en empresas en Chile, en Venezuela, Perú, Colombia, Ecuador y El Salvador. Ok, ¿qué es el modelado BIM? ¿Okay? ¿Y por qué hablamos de un modelado BIM con sentido? ¿En qué sentido podría haber un modelado BIM sin sentido, sin razón de ser? Vamos a tratar de explicarlo desde las bases. En primer lugar, tenemos que hablar de lo que el modelado BIM es básico para todos nosotros. En la era previa al BIM, en el AutoCAD, nosotros sabemos que muchos de nosotros simplemente generábamos detalles de la edificación, los cuales estaban muy bien detallados. Podríamos generar planos en DWG, AutoCAD, y esos planos estaban muy bien, podrían permitirnos transmitir la intención de diseño, pero ¿qué es lo que pasaba? Que no respondían muy bien a los cambios que todo proceso de diseño tiene en sus distintas etapas, ¿sí? Entonces, si nosotros cambiábamos cualquier aspecto del modelo, de la representación, entonces todos los planos que ya hemos extraído pueden hacer 60, 30, 50 planos, así como todas las estimaciones de cantidades, procesos y cronogramas basados en ese mismo modelo también cambiaban. Y lamentablemente eso nos quitaba muchísimo tiempo porque tendríamos que actualizar plano por plano. Entonces, parte de lo que el BIM prometía era que, bueno, yo voy a generar un único modelo tridimensional enriquecido con información y de ahí yo voy a poder sacar todas las demás extracciones de los entregables finales de ese proyecto. Pueden ser planos de planta, pueden ser de sistemas arquitectónicos, estructurales y así por el estilo.
A eso es lo que llamamos un modelado BIM, de las siglas en inglés para Building Information Modeling. Es decir, desarrollamos proyectos que están federados, muchas veces subdivididos por disciplinas, en otros casos en proyectos de inversión capital mucho más grandes. También van a estar subdivididos por plantas, por niveles, por grupos de niveles y así por el estilo. ¿Okay? Pero la cuestión es que lo que hacemos es generar un modelo tridimensional que ya no solamente servía para extraer planos, sino también para hacer corridas y simulaciones de otro tipo, como por ejemplo de sostenibilidad, por ejemplo estructurales, por ejemplo de sistemas eléctricos, sanitarios y así por el estilo. ¿Okay? Esto que ustedes ven en pantalla es el típico ensamblaje que podríamos tener de un modelo en el que tenemos la parte arquitectónica solapada con todos los sistemas de aires acondicionados, las tuberías, las piezas sanitarias que vemos aquí a la derecha. ¿Okay? Eso es un modelo BIM, un modelo integrado que nos permite hacer una representación, ya no una representación del edificio, sino genera una base de datos de la edificación. ¿Okay? Ahora, además de poder hacer la representación por cada disciplina, dentro de cada una de esas disciplinas, nosotros vamos a poder extraer información más avanzada de la que podríamos extraer solamente con una representación tridimensional. Por ejemplo, este es el caso de una estructura. Cuando yo tengo interconectividad, dado que tengo un modelo inteligente, yo puedo enviar a los software de cálculo estructural para potenciar el cálculo estructural. Entonces, lo que evito es el retrabajo, ¿sí? Que es típico. Por ejemplo, si usted es ingeniero estructurista, usted por lo general lo que va a hacer es que modelaba en AutoCAD, recibía un modelo en AutoCAD, usted repetía el modelo dentro del software de cálculo que estuviera utilizando, el robot estructural análisis, puede ser CIPE, puede ser SAP 2000, ETABS, el que usted quiera, pero repetía el proceso y luego tendría que volcar nuevamente eso a planos. En el caso del BIM, tratamos de evitar el retrabajo. Entonces, lo que modelamos una vez ya llega a través de lo que se conoce como interoperabilidad BIM al software de destino de análisis y devuelve. Y lo mismo que se aplica para estructuras, se aplica también para sistemas. Tenemos interconectividad con otro tipo de cálculos que van más allá de lo estructural. ¿Ok? Entonces, eso también termina siendo, como es el título de este seminario web, digamos, un diseño o un modelado inteligente de la edificación, porque tratamos de evitar el retrabajo. ¿Okay? Pero ahora vamos a ir un poquito más allá, no solamente estamos modelando, sino que cuando utilizamos este tipo de tecnología, nosotros también podemos hacer estudios que no solo están relacionados con las disciplinas de diseño involucradas, arquitectura, estructura, mecánica, eléctrica, plomería, instrumentación, si se trata de un proyecto minero o de petróleo y gas y así por el estilo. No solamente un modelado por disciplinas, sino una integración de los mismos desde un punto de vista de construcción, desde un punto de vista de constructibilidad. Entonces acá es donde empezamos a agregar las famosas dimensiones BIM. En BIM, por lo general, cuando nosotros hablamos de la cuarta dimensión, es que además de la representación 3D enriquecida con datos, también agregamos la parte de tiempos. Entonces yo puedo ver en pantalla cómo poco a poco se va construyendo mi edificación a medida que yo unifico o vinculo las partidas del cronograma de ejecución con los objetos tridimensionales. Software como por ejemplo Navisworks me va a permitir hacer eso. Syncro 4D también me va a permitir hacer eso. ¿Sí? Puedo hacer inclusive simulaciones de este tipo utilizando Dynamo dentro de Revit, también lo vamos a poder hacer. Pero ¿cuál es la clave? La clave está en que ahora, además de contar con el modelo, lo vinculo agregando de la dimensión temporal con mi cronograma de ejecución. Entonces, las mismas partidas que yo utilizaba anteriormente, como por ejemplo con software tal como Project, Microsoft Project o Primavera, ahora yo puedo unirlo al modelo BIM y tener una representación en tiempo real de la etapa constructiva. ¿Qué ventajas me da eso? Durante la etapa constructiva me permite evaluar de forma visual lo que está ocurriendo en mi modelo, porque yo sé cómo debe verse y además, debido a que estas partidas están asociadas a objetos, yo puedo hacer filtros temporales haciendo planificaciones como por ejemplo las planificaciones Look Ahead de 3, 4, 5 semanas y yo poder hacer planificación de compra de materiales, de liberación de restricciones en campo, de contar con la cuadrilla adecuada, de contar con, digamos, los equipos adecuados para la ejecución de la actividad. Eso me permite que mi planificación sea mucho más expedita, minimizando los errores y maximizando el desbloqueo de restricciones, lo que nos permite un desarrollo ágil
de nuestra edificación. ¿Esto es solamente en BIM? No, esto siempre lo hemos hecho. Lo que pasa es que BIM nos permite potenciarlo, ¿sí? Porque ahora tenemos herramientas dinámicas que nos permiten extraer información mucho más fácil del modelo, visualizar. De hecho, en muchos casos lo que se está haciendo es que se colocan trailers en el sector de construcción, donde hay unas especies de salas de conferencias en las que hay grandes pantallas o retroproyectores, dependiendo del tipo de tecnología que usted tenga, y lo que se hace es utilizar esas proyecciones para hacer seguimiento real en aula. Y en los últimos años hemos visto la implementación de realidad aumentada y realidad virtual, de tal manera que con lentes dentro de la propia obra y geoposicionamiento, nosotros podemos hacer un flashback que nos permite ver lo que está construido contra lo que debería ser según el modelo, y eso nos permite también evaluar de una forma muy rápida, ¿no? Procesos de inspección en obra. Eso es lo que tiene que ver con la etapa 4D. Ahora, ¿qué tiene que ver con la etapa de 5D? Estimación de costo. Por ahí tenemos preparado un modelito que vamos a ver al final de esta presentación, donde nosotros también podemos, ya que no solo tenemos una representación, sino que es una base de datos de información del modelo, podemos extraer datos de cantidades, minimizando los errores cometidos por humanos, minimizando las tareas repetitivas y automatizando la extracción de cantidades. ¿Okay? No bastando con eso, también este tipo de desarrollo nos permite llegar a detectar errores que antes era prácticamente imposible detectar. Hace un par de años estuvimos asesorando una empresa de unos colegas venezolanos, pero que están trabajando en la construcción de algunas de las disciplinas de un metro en Sydney, Australia. Y ellos nos contaban que, si bien es cierto, está aumentando la implementación BIM, a nivel de subcontratistas todavía no tenían adecuadamente implementada la metodología BIM dentro de las empresas. Entonces teníamos muchos subcontratistas que se encargaban de ciertos procesos de fabricación o manufactura de piezas de túneles, que lamentablemente todavía le estaban entregando los datos en AutoCAD. Entonces él tenía que superponer los datos provenientes en AutoCAD de hasta 5 subcontratistas que se encargaban de distintas etapas del proceso de manufactura de las piezas que luego serían colocadas en el túnel. Y me decía, mira, me resulta imposible poder detectar si hay alguna falla entre un ducto de sistemas que se está intersectando con un componente estructural. Para mí es muy difícil detectarlo. Entonces yo le decía, claro, es imposible detectarlo. Y fíjense el ambiente en el que estamos hablando. No estamos hablando de Latinoamérica, estamos hablando de países desarrollados donde la implementación bien es de la más adelantada. De hecho, Australia es el país origen de Bilal Zúcar, uno de los mayores exponentes en el mundo de implementación BIM a nivel organizacional y de mercado, ¿sí? Ha ayudado a la implementación del BIM en Australia, en Brasil, en Reino Unido, en Estados Unidos. Y sin embargo, noten que todavía hay mucho campo para la mejora, ¿sí? Entonces, no pensemos que estamos muy atrás, no. Esto es una tecnología que lamentablemente debería ser el estándar, pero todavía le falta. Entonces, podemos seguir pudiendo aprovechar, ¿no?, esa oportunidad. Ahora, ¿cómo BIM nos puede ayudar a ese trabajo colaborativo entre disciplinas? Aquí tenemos un ejemplo. Fíjense que aquí se está utilizando Navisworks, uno de los software que nosotros trabajamos acá en ARTS. Y en este software lo que se está haciendo es, se utilizan dos modelos, por ejemplo, se hace una corrida entre el modelo de estructuras versus el modelo de instalaciones mecánicas o de ductos. Y se detectan intersecciones o colisiones geométricas entre esos objetos. Claro, entonces si uno tiene un ducto que está atravesando una viga, obviamente eso no puede ser así. O le abrimos un agujero a la viga, dependiendo del tipo de viga puede o no se puede abrir. O bajamos el ducto y hacemos que pase por debajo de la misma. ¿Ok? Entonces, ese tipo de intersecciones era prácticamente imposible detectarlas antes de la era BIM, pero ahora son muy fáciles de detectar y se detectan de a cientos de miles. De hecho, ahora el problema no es detectarlas, sino que se detectan tantas que el coordinador BIM tiene que tener las capacidades adecuadas para ordenarlas, asignarlas y gestionar su solución en el momento oportuno. En algunas oportunidades hay algunas que se pueden despreciar y así por el estilo. Entonces, más bien el problema es que conseguimos demasiados errores. Por eso es que también le llamamos al BIM, es un proceso de doble construcción. Usted construye de forma digital para obtener información, evitar errores que luego le van a ahorrar mucho dinero en la etapa de construcción física.
Entonces, construimos dos veces. Esto es lo que debe grabárseles en su mente, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de un modelado inteligente de edificaciones, no es un modelado automático de edificaciones. No lo confunda, no. El BIM es más trabajo, sobre todo para el modelador. Implica más trabajo, pero también hay muchos más beneficios, ¿ok? Entonces, claro, hay que dedicar más tiempo a entender la metodología, a aprender los nuevos software, pero hay muchos ahorros. Por ponerles un ejemplo, por cada dólar, vamos a ver si lo puedo pintar por acá en pantalla, ¿ok? Nosotros en la era pre-BIM podríamos estar teniendo por cada intersección de este tipo que nosotros descubríamos en campo un costo de 100 dólares por intersección. Pero cuando lo llevamos a BIM, podríamos llevarlo a 10 dólares por intersección. Si nosotros tenemos un promedio de 1000 intersecciones o colisiones que podríamos conseguir en proyectos de mediana envergadura, saquen la cuenta de cuánto está llevando usted el costo asociado por órdenes de cambio, paralización de equipos en campo, hasta que se tome una decisión respecto a qué se va a hacer con esa colisión en campo. Si lo puede detectar de forma digital mucho antes, ¿no? Entonces, sin duda alguna, hay costos asociados que nos ahorran muchísimo dinero. Esto es un ejemplo del uso de Syncro 4D, pues se está simulando la construcción de una estructura vial. Acá se está utilizando CIPE Ingenieros con Arquímedes para extraer un cómputo del presupuesto directamente del modelo. También tenemos opciones tales como Costed, el plugin de Costed para Presto, que nos permite también extraer directamente del modelo el presupuesto. Lamentablemente, para normativas regionales, como pueden ser el ACOBENIN, hay soluciones dentro de la región, como puede ser DataLine o IP3, pero estos no están conectados directamente al modelo BIM. Estos solamente se consiguen con estas aplicaciones internacionales y, sin embargo, usted puede, al final de todo, ajustarla a muchos de estos proveedores internacionales. Algunos son españoles, otros de otros países. Les van a permitir usted, si usted le da una base de datos, ellos se la convierten a su software y usted puede extraer presupuestos en cualquier parte del mundo en el que se encuentre con el software que ellos le dispensan. Entonces, sin duda alguna, importante tenerlo en cuenta. Claro, además de eso, cuando nosotros tenemos el modelo digitalizado, es lo que yo le decía, yo puedo utilizarlo en la obra. Acá se está utilizando una aplicación del Autodesk Construction Cloud, una de las aplicaciones que nos Autodesk en la nube. Y noten que aquí tengo el modelo en una tablet, también puedo tenerlo en mi smartphone, puedo tenerlo en mi computadora, y yo puedo ir a la obra y hacer seguimiento tridimensional del modelo, compararlo con respecto a lo que está colocado. Puedo también ver los planos directamente en mi tablet, puedo hacer anotaciones. Esas anotaciones llegan a los responsables del proyecto, puedo hacer informes que quedan guardados en la nube y gestionar las incidencias en tiempo real. ¿Ok? Entonces, de tal manera que esa digitalización facilita la documentación de errores en obra, facilita la solución de problemas en obra. ¿Ok? Claro, usted no llega a eso de la noche a la mañana. Y eso es algo que nosotros siempre enfatizamos acá dentro de ARTS. ¿Ok? Por eso nosotros tenemos dos diplomados. Uno que está enfocado a ayudarles a manejar las herramientas de modelado. Eso es lo primero que debemos hacer, entender las herramientas. Pero otro que está enfocado a que usted sepa cuál es la parte metodológica detrás de esas herramientas. Porque si no se entiende de qué va BIM y no se organiza usted como empresa, el BIM, en lugar de facilitarle el trabajo, se lo va a complicar. Y lo que vemos es un efecto rebote en el que las personas vuelven al AutoCAD. Y eso es porque no se está entendiendo la metodología. Por mencionarles un ejemplo. La metodología implica el uso de niveles de desarrollo, que lo que nos permiten es definir para determinada etapa del proyecto en la que nos encontremos qué cantidad de información, tanto gráfica como información de metadatos, parámetros o propiedades, debo incluir en mis modelos. No debo incluir siempre el 100% de la información, dependiendo de la etapa de proyecto en que me encuentre, y mientras más adelante en el proyecto requeriré más información. Entonces, la idea es utilizar una metodología Lean, ¿sí? Sin pérdidas, en la que solamente incluiré la información necesaria en el momento específico para esa. De tal manera que sí, optimizo mis recursos de modeladores, pero también disminuyo los errores asociados digamos, avasallar, abrumar con data que no se necesita.
Entonces, muchas veces hay errores que no, ahora no vienen solamente por falta de información, sino porque es demasiada información. Y la información que importa se pierde entre la que no importa. ¿Ok? Entonces, hay que estandarizar esto. ¿Cómo yo garantizo que mis proyectos tienen la información adecuada? En, en, en países donde esto ya está implantado a nivel de contratación pública, como por ejemplo Chile, vemos avanzar hacia eso Colombia, existe procesos de contratación de este tipo a nivel de eurozona, ¿sí? En muchos estados federados de los Estados Unidos se obliga el uso de BIM para la implementación. Reino Unido, el primero que lo tomó en cuenta para contrataciones públicas desde el 2016, ¿sí? O sea, esto ya es un pasado lejano para ellos, ¿ok? Estos países obligan a que usted, cuando entregue la información que ellos solicitan, ¿sí? Claro, a nivel de implementación BIM, si usted quiere hacerlo en su propia empresa, quiere hacerlo por crecimiento profesional, es bueno saber esta metodología, es bueno crear nuestros propios estándares, pero cuando ya usted va a una contratación pública que requiere de BIM, es que no es que es bueno, es que si no lo hace puede convertirse en un cuchillo para su garganta, porque el modelo se convierte en un elemento contractual y por lo tanto el incumplimiento del modelo es un incumplimiento de los requisitos contractuales y eso ve afectado totalmente el proceso de pago, de liberación de pago. Este, Fíjense, esto es tan importante que hace un par de años estamos trabajando para una empresa en Chile, eh, que es un subcontratista de Codelco, la empresa de cobre en Chile. Y Codelco, que tiene una alta madurez BIM, a este respecto hay que decirlo, simplemente no les estaba pagando porque los modelos que las empresas estaban entregando no correspondían con los niveles de desarrollo de información requeridos por BIM. Entonces, solamente mostrarles por allí que se le estaban parando una serie de pagos, que obviamente el flujo de caja se detuvo, un riesgo financiero muy alto para la empresa, porque no tomaron en cuenta que ahora sus modelos son un elemento contractual. ¿Sí? Entonces, bueno, los asesoramos, por esa razón nos llamamos y logramos solucionar el problema, pero hubo que implementar una serie de estándares, de niveles de desarrollo, de saber metodologías, definir protocolos, qué es lo que se va a hacer, las familias de Revit, cómo se van a crear, cuál es el nombre que van a recibir, cómo se van a llamar los archivos, en qué sitio hay que cambiarlo. ¿Qué pasa cuando se termina una disciplina y se pasa a estados compartidos? ¿Cómo se define un sistema de trabajo colaborativo en la nube? ¿Qué es un CDE? ¿Qué es un Common Data Environment? ¿Qué normativa internacional se aplica en estos casos? Por ejemplo, la ISO 19350. En fin, todos estos datos es importante manejarlo y debe quedar establecido con un estándar que en mi empresa yo lo utilice y que todo el mundo sepa qué es lo que tiene que hacer y cuándo tiene que hacer. ¿Okay? Así que no es solamente manejar el software, también es muy importante manejar la metodología de forma adecuada. Claro, a ese respecto vamos a contar con algunas herramientas, como por ejemplo herramientas que nos permiten verificar automáticamente nuestros modelos para garantizar que cumplen con lo que nos pide el cliente. Y me gustaría esta primera parte de nuestra presentación, porque no todo va a ser teórica, tenemos esta parte de presentación de tipo slider, láminas en PowerPoint, pero ahora vamos a pasar a ver algunos modelos para que ustedes entiendan, ¿no? Las ventajas, me voy a quedar en Revit para no complicar las cosas, pero las ventajas del modelo lo vamos a ver en realidad en unos minutos. Pero antes de pasar a eso, es importante hablar de un último punto, que es el punto de coordinación. Aquí yo creo que es donde está la mayor ganancia del BIM. ¿Qué hablamos por coordinación? Bueno, por coordinación lo que hablamos es, yo tengo todos estos software con una gran capacidad de crear modelos inteligentes, pero de nada me sirve si todo queda por separado. Porque una de las problemáticas que BIM trata de atacar es esa forma de trabajo en silos que levanta paredes, barreras entre una disciplina y la siguiente. No, hay que derrumbar esas paredes para trabajar de forma más colaborativa, de tal manera que el flujo de información interdisciplinario sea más fluido. Eso se logra a través de adecuados modelos de colaboración. Fíjense que esto es un esquema, ¿sí?, conceptual que nos puede ayudar a entender cuál es el proceso que se sigue. Cada disciplina genera su modelo. Pueden ser modelos espaciales para gastos energéticos. Esos son espacios. Los espacios por lo general tienen parámetros como número de personas que lo habitan, temperaturas, gasto calórico para enfriamiento o para calefacción y así por el estilo. ¿Okay? Modelos arquitectónicos, modelos estructurales, modelos de mecánica eléctrica, plomería, modelos de sitio, movimiento de tierra, emplazamientos. ¿Okay?
Esos modelos se unifican luego de haber pasado una primera verificación por disciplina. Y luego que la disciplina dice, mira, a mi nivel, el jefe del departamento de esa disciplina, el jefe de arquitectura, el jefe de estructura, revisa lo que una serie de modeladores crearon, le da un check, pasan a un estado en el que se integran todos esos modelos y un coordinador BIM empieza a hacer esas verificaciones de colisiones que habíamos visto. Ese coordinador genera una minuta, plantea una reunión y se discuten esas posibles fallas identificadas en el modelo. Esa discusión lo que va a generar es responsables de solucionarla, que quedan en la minuta, y se repite un proceso iterativo. En algunas oportunidades es semanal, en otras oportunidades cada 3 días, en las que uno va realizando procesos de crecimiento progresivo del modelo y resolución progresiva de los inconvenientes hallados. ¿Okay? Entonces, de esta manera que uno va haciendo una entrega progresiva por disciplina que va verificándose con las demás, de tal manera que todo encaja en su sitio, ¿ok? Hasta que ese proceso iterativo culmine y entonces ya tenemos ese proyecto final totalmente definido, ¿ok? Esto puede hacerse de diversas maneras. A veces los controles de calidad se hacen con formatos nativos, como por ejemplo en Revit, en oportunidades en las que hay varios actores involucrados y no se quiere depender de un único software, se puede utilizar los formatos OpenBIM, que suelen ser formatos de archivos IFC y BCF, que bueno, esto ya son simplemente formatos de intercambio de información, algunos de modelos y otros de incidencia. ¿Okay? Bueno, hasta este punto, ¿no? Queríamos hablar un poco de lo que es el BIM. Es una presentación muy rápida de lo que nosotros consideramos que ustedes deberían tomar en cuenta y qué es realmente el modelado inteligente de edificaciones. No es que automáticamente genere el modelo por nosotros, no. Es un modelo que me ayuda, es un modelo que si bien implica más trabajo de mi parte, también va a facilitarme mucho las cosas aguas abajo. Es trabajar más antes para trabajar menos después. Porque mientras yo concentre mis esfuerzos de modelado en etapas primarias del proyecto, yo puedo impactar más fácilmente en el proyecto con menor costo. Pero si tengo que hacer cambios ya a medida que me acerco al punto de entrega de los planos de construcción o inclusive durante la propia etapa de construcción, los cambios allí son más costosos. Entonces, mientras yo mueva más la curva de esfuerzo en las etapas primarias del proyecto, sí, me va a costar más diseñar, pero me va a costar menos construir. Y por cada dólar que usted invierte en diseñar, usted invierte 20 en construir y invierte 50 en operar. Así que donde hay que ahorrar el dinero es en la etapa constructiva y de operación, pero eso no se consigue si en la etapa de diseño uno no diseñó de una forma inteligente. Y por eso es que estos sistemas y estos modelos nos ayudan a ese respecto. ¿Ok? Bien, bueno, no sé si hasta este punto podemos hacer una pequeña pausa. Voy a ahora pasar a la parte más práctica para mostrarles algunos ejemplos. Y por supuesto, si tienen alguna duda, pues no duden en colgarlo, ¿no? Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, yo voy a estar pendiente por acá en el chat y también en el panel de preguntas y la podemos contestar en cualquier momento. Aquí estamos admitiendo más, ya ha ido aumentando el quorum. Ok, miren, este es uno de los modelos que nosotros desarrollamos acá en las capacitaciones que realizamos en HATS. ¿Ok? Modelo bastante interesante en el que tenemos un edificio de planta baja, 2 niveles superiores. Es un edificio comercial en la planta baja, mientras que en la parte superior se trata de oficinas y conferencias. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo interesante de este modelo? Que noten lo que va a pasar. Esto no es solamente una representación del modelo en tercera dimensión. Si yo me vengo por acá y le digo materiales de techo, como materiales de muros, le doy doble clic, vean que va a aparecer una tabla. Ahora, para aquellos que se encuentran en ciertas zonas regionales, por ejemplo Venezuela u otro tipo, noten la característica de esta tabla. O sea, esto no es cualquier tabla. Es una tabla que está presentándome los resultados de la manera en que yo suelo extraerlos desde el punto de vista de cómputos métricos y estimación de costos. Acá tengo un código, en este caso se trata del código Covenin, con su descripción según las partidas presupuestarias, con las unidades extraídas directamente del modelo, sus cantidades, el peso unitario, el total en costo. ¿Habrá que actualizarlo? Pues bien,
Pero noten que ya está totalmente automatizado. Y lo mismo que pasa para los muros, se hace para los techos, se hace para las losas, se hace para las fundaciones, se hace para todos los elementos posibles. Ahora, no es solamente una tabla. Si yo selecciono, por ejemplo, mira, pintura de caucho, fondo antialcalino, o por ejemplo, construcción de paredes de bloques huecos de arcilla, y ahora me devuelvo al modelo 3D, noten que estos elementos han sido seleccionados. Estos elementos han sido seleccionados en el modelo. No es solamente que yo lo tengo en una tabla, sino que yo estoy tocando la línea de cierta tabla y él me selecciona esos objetos en el modelo. En este caso, los bloques que tienen 15 centímetros de espesor, que suelen utilizarse para los exteriores, o si selecciono la línea anterior, los bloques de 12 centímetros, que fíjense que son los interiores. Si yo, por ejemplo, me vengo por acá a la visualización y le digo aislar esos elementos, ustedes pueden ver que son solamente la línea que yo estoy tocando. Así que eso es lo que nosotros llamamos un modelo inteligente, ¿ok? Es una referenciación dinámica donde yo puedo extraer información en el formato que a mí me convenga, ¿ok? Puse un ejemplo de un formato de extracción de cantidades y costos, pero bien podría ser cualquier otro tipo de formato. Podríamos tener una tabla de cálculos de presiones en tuberías o una tabla de, bueno, cantidad de cable que hay en el edificio, que me diga el circuito, que me diga los amperajes, que me calcule automáticamente el calibre del cable. Todo eso lo hace Revit por mí, ¿ok? Pero bueno, en este caso estamos hablando de presupuesto, ¿no? Y cantidades. Entonces, sin duda alguna, la ventaja de esto es que me permite de una forma muy rápida, si yo cambio alguno de estos objetos, pues automáticamente va a cambiar mi cómputo. Fíjense en algo. Vengo para acá. Noten que la cantidad son 972 metros cuadrados de construcción de bloques de arcilla. Pero ¿qué pasa si yo estas dos paredes que están acá, en este nivel y este nivel, yo las borro? 972, sí, aproximadamente al principio, ¿sí? Borro, ¿vale? Y ahora me voy a volver a ir al campo. ¿Ahora cuántos son? Ahora son 883. Es decir, hay una, digamos, actualización dinámica de las cantidades. Bueno, esto es lo que tiene que ver con estimaciones de costo. También me gustaría mostrarles algo que tiene que ver con sistemas, ¿ok? Fíjense, esta edificación, uno de los proyectos ejemplos típicos que podemos conseguir en Revit, es muy interesante, ¿no? Nosotros acá, en lo que tiene que ver con plumbing, con plomería, tuberías, Revit es bastante, digamos, amigable a este respecto. Se puede utilizar, como ustedes están viendo acá, como esquema de colores para el modelado de tuberías a presión, de tuberías de agua servida, de agua caliente, de agua fría, de tuberías quizás de agua helada para un chiller, de tuberías, por ejemplo, industriales. Acá tenemos modelos inclusive de plantas desalinizadoras ejecutadas en las costas de África, en fin. Ustedes pueden modelar prácticamente lo que sea. En este caso, estamos hablando de un proyecto más bien residencial, ¿ok? Un edificio residencial, donde noten que tenemos desde la toma de agua, ¿sí? Que aquí está la toma de agua representada desde acá, donde esta toma de agua no es cualquier toma de agua, sino que también va a tener asociado una cantidad de, digamos, de flujo que pasa a través de ella, ¿sí? Que inclusive eso está totalmente calculado. Y ese flujo me va a permitir a su vez calcular el tamaño adecuado de la tubería, según las pérdidas pues localizadas y pérdidas por fricción. De hecho, en estos elementos que son los accesorios, yo podría definir el tipo de método de pérdida. Bueno, aquí lo tengo en versión inglés, pero ustedes pueden ver la traducción, ¿verdad? Loss method, método de pérdida. Eso es método de pérdida localizada. ¿Cómo yo quiero definirlo? Con una pérdida específica, con un coeficiente K de las tablas. O sea, fíjense hasta ese punto cómo puede ayudarme, ¿no? Acá vamos a acercarnos un poco más. Aquí fíjense que tenemos un calentador. Noten que del calentador entra agua fría, luego de la llave de paso, y sale agua caliente. ¿Ok? Sale agua caliente. Ahora, no solamente me está saliendo la tubería, sino que yo le digo acá, inspector de sistema, ¿sí? Le digo, inspeccionar este sistema. Y él me puede decir acá la cantidad de galones de agua que están pasando por allá, o si puedo cambiar las unidades, le puedo decir la cantidad de litros de agua por segundo, o las unidades de gasto
por las piezas sanitarias que está sirviendo. O sea, no es solamente ir y tener un modelado, ¿no? Es lo que hablábamos de modelado inteligente, es extraer información en tiempo real de mis modelos que facilite el proceso de diseño, ¿sí? Que agilice la toma de decisiones, ¿ok? Y también vemos por acá el proceso de agua sanitaria, que cumple igualmente. Podemos calcular la cantidad de piezas, automáticamente cambia el tamaño. Claro, para cada país, para cada región, nosotros podríamos tener, aunque si bien es cierto, se suele basar en el método de Hunter, ¿verdad? Para calcular el gasto probable de ciertas piezas sanitarias o número de piezas sanitarias. Por lo general, la implementación del método de Hunter se regionaliza o tropicaliza en función del país donde se esté utilizando. Entonces, en países más hacia el norte, los gastos suelen ser superiores que países que están hacia el sur, o a Centroamérica. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues no pasa nada. En esos casos, lo que hacemos es venir acá a sistemas y entre parte de las consultorías que hacemos es que nosotros agregamos a través de programación, específicamente C#, el lenguaje de programación ASP.NET para estos cálculos, podemos agregar nuevas ecuaciones. Acá, por ejemplo, están las ecuaciones de pérdida o pérdida de presión por Coolbrook y Hallam, pero pues podríamos utilizar Darcy-Weisbach, o podríamos utilizar un método específico regionalizado, ¿no? Entonces, hasta eso nos permite hacer Revit. Revit nos permite generar automatizaciones, algunas veces programando de forma pura y dura, en otras oportunidades inclusive con programación visual. ¿Okay? Pero bueno, esto era un pequeño recorrido que queríamos hacer en esta presentación. No queremos saturarlo, más bien solamente hacer una pequeña presentación. Ahora, ¿con qué queremos concluir? Esto obviamente implica que uno tenga un entrenamiento, ¿sí? No, o sea, no se puede llegar a este tipo de soluciones sin, en primer lugar, tener conocimiento de la disciplina. Luego, conocimiento del software que me va a permitir volcar ese conocimiento de mi disciplina en un modelo inteligente. Y por último, entender la metodología para que realmente el modelo que yo cree solucione problemas y no los cree, ¿sí? En el sentido de que cuando yo modele, yo después a largo plazo puedo extraer simulaciones, puedo extraer cantidades. Pues eso dependerá mucho de qué tan bien modeló usted. Ese entendimiento entre metodología y modelado se consigue en nuestros diplomados. Por ejemplo, nuestro diplomado de modelado BIM, en el que les enseñamos a manejar Revit para todas las disciplinas, arquitectura, estructura, mecánica eléctrica y plomería, con proyectos para cada una de ellas, donde terminarán modelando cosas como estas, pero a una escala más pequeña para que puedan hacerlo completo. Tendrán que modelar aguas blancas y aguas servidas, agua caliente, agua fría para una casa tipo. Tendrán que generar los sistemas eléctricos, tendrán que generar el sistema de aire acondicionado, proyectos típicos, generar la arquitectura y la estructura de edificación. ¿Okay? Y luego tenemos nuestro segundo modelado, que bueno, no lo hacemos tan seguido, dependiendo del quórum de los que estén interesados, donde no nos concentramos solo en la parte de modelado, sino de coordinación. De cómo yo como gerente BIM, que soy responsable de implementar BIM en mi organización, organizo protocolos, creo protocolos para poder garantizar la calidad elevada de esos modelos, para poder participar en contrataciones públicas o privadas donde se obligue a BIM. ¿Okay? Entonces, eso es nuestro modelado de implementación BIM. Ya no es tanto saber la herramienta, sino una más gerencial, un aspecto más gerencial de cómo implementar la metodología a nivel de organización y proyectos individuales. ¿Ok? Entonces, bueno, a este respecto era lo que realmente queríamos comentar este día. No veo por acá ningún tipo de consulta, pero voy a dejar un minutico antes de culminar, a ver si tienen alguna pregunta o consulta que quieran compartir con nosotros. Eh, Parece que todo está claro. Esperemos que sea claro como el agua cristalina y no como un agua de un río contaminado. Pero bueno, por lo que podemos observar, no hay muchas consultas. Bueno, lo que podemos invitarles entonces a que nos sigan por redes sociales. Damos gracias a los que nos escucharon hasta el final y nos dan su pequeño feedback. Y bueno, estamos a la orden, ya saben, para cualquier consulta. Muchísimas gracias y nos vemos quizás en alguna de estas capacitaciones. Si no, nos vemos en otra edición o seminario. Hasta luego.